La Agencia de Seguridad Nacional espía a más de 100.000 computadoras ubicadas en lugares clave. Podrían haber accedido a mis correos, a mis fotos y a mis videos privados. Incluso podrían haber activado el micrófono o la cámara del celular sin llamar mi atención. Casi todo en el internet es gratis. Nuestros correos electrónicos, las aplicaciones de chat como WhatsApp, nuestras redes sociales como Instagram, YouTube, Facebook o plataformas de streaming. ¿Y sabes por qué es gratis? Es muy simple. Una guerra silenciosa donde nos espían, nos escuchan, nos observan y ni siquiera podemos saberlo. Si tú no estás pagando por el producto, es porque tú eres el producto. Pero ¿cómo funciona realmente el internet? ¿Quién lo controla? ¿Y de qué forma nos controla a su vez a nosotros? En este video te lo voy a explicar. En palabras simples, Internet es una gran red que conecta a otras redes más pequeñas alrededor del mundo, a través de un potente cableado de fibra óptica que viaja por las montañas, por el fondo marino y en general por miles de kilómetros entre los servidores que son los que almacenan y distribuyen toda la información que existe. Páginas web, fotos, tus videos y todo el contenido que vemos y que enviamos. Al ser un conjunto de redes, quiere decir que no hay un punto central o fijo en donde estén todos estos servidores. Internet está básicamente en todo el planeta. Entonces, ¿cómo llega la señal a tu teléfono o a tu computadora? Gracias a las compañías telefónicas o a los proveedores de Internet inalámbricos que serían como intermediarios, ya que tienen infraestructuras capaces de conectarse a los servidores. De otra forma, no sería posible para una persona común que los enormes cables de fibra óptica llegaran a su casa para pegarse a su computadora o a su Smart TV. Te pongo un ejemplo. Para subir este video que estoy grabando justo ahora, YouTube se comunicó con mi computadora para dividir el video y enviarlo en forma de paquetes de información hacia un servidor concreto en donde YouTube almacena sus datos. Para eso, los paquetes viajaron miles de kilómetros por un cable entre mi proveedor de internet y los servicios de YouTube. Una vez allí, la plataforma los unió y de nuevo los subió a través de un video con instrucciones programadas. Todo eso en cuestión de minutos. Imagínalo ahora, pero a una gran escala. Millones de personas y dispositivos haciendo lo mismo todos los días, cada hora, cada segundo. Es cierto que el internet puede fallar y sufrir colapsos, pero para evitarlo lo máximo posible, cada dispositivo que se conecta tiene una identificación única que se llama dirección IP, que codifica la información que nosotros subimos y la diferencia del resto para que el proceso sea directo y sin tropiezos. Las IPs son como tu huella digital, compuesta por un puñado de números. Seguro has visto alguna antes. Y como no es posible que tú puedas memorizar toda esta serie de números cada vez que quieres acceder al internet, hay otras maneras de accederlo o protocolos llamados DNS o DHCP, que se encargan de traducir esto a palabras y facilitar la comunicación entre los servidores y tu equipo. Así es como básicamente funciona. Pero, ¿quién vino con esta idea y cómo se desarrolló? El Internet que conocemos hoy está basado en un proyecto financiado por el Ejército de Estados Unidos a finales de los 60 llamado ARPANET. El objetivo era crear una red de comunicaciones fiable para que las instituciones científicas y académicas pudieran compartir información o ponerse en contacto con sus diferentes sedes, sobre todo cuando se trabajaba en proyectos de alto rango. Los ingenieros Vince Cerf y Bob Kahn desarrollaron el sistema de intercambio de datos en forma de paquetes que tenemos hoy, y en 1983 ARPANET comenzó a usarlo. Así que técnicamente podríamos decir que el Internet nació en 1983. Hasta ese momento el cableado era manejado por la Agencia de Proyectos de Investigaciones Avanzados de Defensa, o ARPA en inglés, pero pasó a manos de la Fundación Nacional de Ciencia, o NSF, quienes crearon la red de investigación NSFNet, sustituida por ARPANET, que se usó como una red para conectar los laboratorios de supercomputación a nivel regional y nacional. Ya para ese entonces había internet en México, Japón, Reino Unido, Alemania, Italia, Australia y muchos otros países, pero no fue sino hasta la década de los 90 cuando esto se volvió comercial.
En 1995, la NSF levantó las últimas restricciones sobre el tráfico comercial en la red y así comenzaron a aparecer compañías de proveedores que pudieron interconectarse y llevar el Internet al ciudadano común, como tú y como yo. Tim Berners-Lee creó la famosa WWW, significa World Wide Web. Y también la primera página web registrada de la historia se veía más o menos como algo así, como lo que te estoy poniendo en pantalla. Luego comenzaron a aparecer los blogs y las primeras redes sociales que estaban más enfocadas al ambiente universitario que a crear un entorno social o para divertirse como ahora. Hoy casi toda la infraestructura que hace posible Internet a nivel mundial es proporcionada por el sector privado. Se han creado casi 2.000 millones de páginas web y el comercio digital representa el grueso del comercio mundial. Y la capacidad de todos estos servidores de Internet permite tener conectados a esta enorme cantidad de usuarios que francamente no puedo pronunciar en cifras y no es posible de leer, pero te estoy poniendo el número exacto en pantalla. Lo más lógico sería pensar que si el Internet se creó en Estados Unidos, entonces ellos son los dueños del Internet. Pero no exactamente, aunque sí dictan una parte muy importante de las reglas para su uso. Aquí hay que diferenciar dos niveles, la del Internet físico, que es toda la estructura que permite que exista, y lo que se llama gobernanza del Internet, que crean reglas, se reúnen y llegan a consensos sobre cómo utilizar Internet como una herramienta universal. Si lo ponemos en escala, podemos apreciar que nosotros, con nuestros dispositivos, somos el eslabón más bajo, porque somos el primer punto de entrada de la red. Luego estarían las operadoras de Internet con sus servidores nacionales de cada país, así como las empresas tecnológicas de renombre como Facebook, Google, Amazon, que ofrecen alojamiento en la nube y una conexión privada. Más arriba están las empresas como la alemana D6, que conecta los servidores nacionales entre sí y a los servidores globales, es decir, financian las conexiones terrestres y las conexiones submarinas de Internet en todo el planeta. Pero ni siquiera ellos son dueños del Internet, porque es básicamente una red privada. Quienes realmente deciden el rumbo del Internet y cómo se usa es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, o ICANN, que se fundó en 1988 precisamente en California, y hasta hace pocos años dependía del gobierno estadounidense. Y está diseñada para otorgar, gestionar y asegurar las famosas IPs y los dominios de las páginas web. Básicamente son la oficina de identificación de la red, que trabaja con enormes bases de datos que permiten a los dispositivos comunicarse con los servidores donde está toda la información. Gracias a ellos, Internet está organizada y clasificada. En total son 13 servidores raíz operados por universidades, entidades estatales de Norteamérica, ONGs en Europa y en Japón. Pero ¿qué pasaría si algo le ocurriera a todas esas bases de datos? Seguramente Internet sería un caos, pero es muy difícil que algo así ocurra porque la ICANN tiene un proceso de altísima seguridad y secretismo para evitar que esto suceda. Lo llaman ceremonia de firma de claves. 4 veces al año se reúnen a 14 personas calificadas en ciberseguridad de primer nivel que custodian las llaves que abren las bases de datos DNS para básicamente actualizar la contraseña maestra. Como en toda una película de Misión Imposible, solo un grupo de 7 personas se reúnen en la costa oeste de Estados Unidos y los otros 7 en la costa este. Pero el evento se hace en simultáneo porque solo se pueden acceder a las bases de datos con todas las llaves al mismo tiempo. Además, para llegar a la reunión deben superar varias puertas de seguridad con códigos y lectores de huellas digitales y no se le permite comunicarse con el exterior. Son fuertemente vigilados y grabados. Y es verdad que Estados Unidos tiene una influencia tremenda en el control de Internet. Es decir, de ellos depende que todo siga en orden. Pero la ICANN se volvió independiente en el 2016 gracias al uso de servidores espejos en varias partes del mundo, como Bélgica, China, Uruguay, y a su vez los organismos que gestionan en cada país son legal y financieramente independientes del ICANN. Así que la agenda de poder pasó a descentralizarse aún más. Y en eso concuerdan otras organizaciones como la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la misma ONU,
que gestiona las telecomunicaciones de todo el mundo entre los gobiernos y las empresas operadoras. Sería como los supervisores de las grandes compañías que desde los 90, con la apertura de la comercialización, son dueñas de mucho terreno, direcciones IP y servidores que luego venden a las grandes tecnológicas para generar más negocio. Hablo de gigantes como Level 3, Congen, Telecarrier, Tata Communications, proveedores con una infraestructura y conexiones que cruzan desde América hasta Asia y que se reparten el lucro de toda la red de Internet junto a las grandes tecnologías y a los gobiernos. Claro que al mismo tiempo son los gobiernos quienes regulan las actividades en sus países, así que para bien o para mal, gozan de una gran influencia en la gestión de la red. Y recientemente han preocupado a todo el mundo. La información. El papel de estas empresas multiservicios en el control del Internet va de la mano con los intereses gubernamentales. Eso ya no tiene discusión. Desde crearse un perfil en una red social, llenarlo de datos personales, de tus fotos, exponer quién eres y qué te gusta, hasta guardar tu contenido en la nube, comprar ropa o libros en Amazon, ver cientos de películas. Todos estos datos son recopilados por complejos sistemas de análisis y ciberseguridad. Y aunque todas estas empresas dicen proteger tus datos personales, por detrás de ellas se mueve un negocio en donde todo esto es gratis porque la mercancía eres tú. Y ahora que sabemos no solo cómo funciona Internet, sino cómo controla nuestras vidas en casi todo lo que hacemos, desde hablar por teléfono, comprar productos, divertirnos, llevar un control de nuestra salud, imagínate el poder que tienen quienes controlan los algoritmos para decidir qué información puedes tener y cuál no, qué noticias puedes ver y cuáles no. Es un poder tan grande que puede controlar todos los aspectos de nuestras vidas y ya lo está haciendo. Desde qué vacunas te pones y cuáles no, hasta por quién votas y por quién no. Incluso puede derrocar a gobiernos de cualquier país y poner o quitar presidentes de los países más poderosos, como la polémica que surgió con la elección de Trump, en donde acusaban a Rusia de utilizar hackers para influir en la información de los electores estadounidenses a favor de Trump. A esto se le llamó la trama rusa. Donald Trump ha aceptado las conclusiones de los servicios estadounidenses de inteligencia que aseguran que Rusia interfirió mediante ataques cibernéticos en el resultado de las elecciones de Estados Unidos. Pero más allá de quien crea o no en esto, sobre si Trump ganó las elecciones gracias a la manipulación de Internet, es un hecho que el Internet sí le costó su reelección presidencial en gran medida. Imagínate una poderosa empresa como Twitter o Facebook que tuvieron el poder de cancelar las cuentas del mismísimo presidente de Estados Unidos para evitar que tuviera contacto con sus electores y con los ciudadanos de su país. Twitter anunció el miércoles haber bloqueado temporalmente la cuenta oficial de campaña de reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a un tuit que contiene información equivocada sobre el coronavirus. Un portavoz de la plataforma dijo a la AFP que un tuit publicado por la cuenta @TeamTrump es una afirmación del mandatario acerca de que los niños son casi inmunes a la COVID-19, violando las normas contra la desinformación de la red social. Más allá de que nos desagradara o nos agradara Donald Trump, hay que reconocer el poder de estas grandes redes sociales que demostró ser muy superior al mismo presidente de Estados Unidos. Lo desafió de frente y lo venció. Y podemos poner muchos otros ejemplos, como las restricciones de contenido a todo el que quisiera exponer sus teorías sobre el origen de la pandemia, por ejemplo, o posturas a favor de uno de los bandos en el conflicto de Rusia contra Ucrania. Ojo, no se trata de si estamos a favor o en contra de alguna postura, se trata de una sola postura. No hay espacio en las redes sociales para quien piense diferente de quienes controlan el Internet, como los sistemas de vacunación contra la pandemia. Yo, por ejemplo, estoy vacunado con las 3 dosis, pero creo en la libertad de expresión y creo que si alguien no comparte mi postura, debería poder ser libre de decir lo que quiera sin que las redes sociales lo censuren. Lo mismo con los seguidores de Trump o con los analistas de los conflictos internacionales. Pero esto no funciona así en las redes sociales. Actualmente hay un cerco informativo enorme en prácticamente todas las redes sociales sobre lo que tú puedes y lo que no puedes decir como creador de contenido. Y si te atreves a cruzar esa línea, te pueden definitivamente censurar. Digo,
Si borraron de las redes sociales al propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no lo hagan con cualquier mortal. Y esto nos debe llevar a preguntarnos, ¿quién realmente controla el Internet? ¿Y cuáles son sus intereses? Ahora tal vez podamos entender por qué las aplicaciones más populares de Internet son gratis. Porque cuando te dicen que el producto es gratis, el verdadero producto eres tú. Y de eso vamos a hablar en un próximo video. Te veo pronto.